Bienvenidos, les habla el ingeniero Alejandro Morales. Leyes de Newton. Las leyes de Newton corresponden al estudio de la dinámica de los cuerpos. Esto implica que no solo se estudia el movimiento de los cuerpos, sino también se deben considerar las causas que lo producen. Los dos factores que afectan el movimiento son la fuerza y la masa del cuerpo. Una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. En base al tipo de interacción, las fuerzas se clasifican en fuerzas de contacto y fuerzas de campo. Fuerzas de contacto se asocian con interacciones que actúan directamente con el cuerpo, es decir, hay contacto físico con el cuerpo. Entre ellas tenemos la tensión, la normal, fuerzas de resortes y fuerzas de roce. Fuerzas de campo se asocian a interacciones en las que no hay un contacto físico con el cuerpo, sino que es una interacción a distancia. Entre ellas tenemos las fuerzas debidas a campos gravitacionales y debidas a campos eléctricos y magnéticos. Ahora vamos a describir cada una de las fuerzas de contacto en detalle. Como primero tenemos la fuerza de tensión, que son interacciones que se ejercen sobre el cuerpo, generalmente mediante una cuerda o una guaya. La fuerza normal son fuerzas ejercidas sobre un objeto por cualquier superficie con la que se encuentre en contacto. La definición de normal implica que la fuerza es perpendicular a la superficie. Luego tenemos las fuerzas debidas a resortes. Cuando un objeto comprime o estira un resorte, este ejerce una fuerza sobre el objeto. La fuerza ejercida por el resorte siempre apunta en sentido opuesto al movimiento. Luego tenemos la fuerza de fricción. Este es un tipo de fuerza entre el objeto y la superficie de contacto, que ofrece resistencia al movimiento. Existen dos tipos de fuerzas de roce, estáticas y cinéticas. Las fuerzas de roce actúan paralelas a la superficie. Se requieren de una fuerza de roce entre el neumático y la superficie para que un auto se detenga, pero igualmente se requiere de una fuerza de roce para hacerlo arrancar. Sin fuerza de roce, las ruedas simplemente patinarían en la superficie sin efecto alguno. Es importante entender la diferencia entre una fuerza de roce estática y dinámica. Tomemos como ejemplo una caja llena de arena. Podemos aplicar una fuerza y aún así no mover la caja. Esto es debido a la existencia de una fuerza de fricción estática entre la caja y el suelo. Si aumentamos poco a poco la fuerza, llegará un momento en que la caja se mueva. Una vez en movimiento, la fuerza requerida para mantenerla en movimiento es por lo general menor a la fuerza que se requirió para que comenzara a moverse. La fuerza de roce cinética es la fuerza que ejerce la superficie sobre un cuerpo en movimiento. Esta fuerza de roce cinética siempre apunta en dirección opuesta al movimiento y ofrece resistencia al mismo. En muchos casos, esta fuerza de roce puede provocar una desaceleración del cuerpo que puede llegar hasta detenerlo. Tanto la fuerza de roce estática como la cinética se calcula multiplicando el coeficiente de rozamiento, que puede ser estático o dinámico, por la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento es denotado con la letra μ. Así tenemos un coeficiente de roce estático, que se denota con μ sub s, y un coeficiente de roce cinético, que se denota con μ sub k. La fuerza de roce estática, F sub s, igual a μ sub s por n, representa la máxima fuerza de roce estática. Si se aplica una fuerza superior al cuerpo, este deslizará. μ sub k y μ sub s dependen de la naturaleza de las superficies, pero por lo general, μ sub k es menor o igual que μ sub s. La fuerza de roce cinética siempre es opuesta al movimiento. La fuerza de roce estática puede ir en la dirección del movimiento si dicha fuerza es la responsable del movimiento del cuerpo. Existen otras clases de fuerzas que se generan sin la necesidad de contacto físico con el objeto. Estas son conocidas como fuerzas de campo, y entre ellas encontraremos al peso, que es la fuerza originada por el campo gravitacional. También existen fuerzas originadas por campos eléctricos
y por campos magnéticos. Fuerzas gravitacionales. Esta es la fuerza que mantiene a los objetos ligados a la Tierra y por lo tanto, para el caso del campo gravitacional terrestre, siempre apunta en dirección vertical hacia abajo o en dirección al centro de la Tierra. El peso de un cuerpo es la medida de la fuerza con que el campo gravitacional terrestre atrae a un cuerpo. Se denota con la letra W y se determina multiplicando la masa del cuerpo por la gravedad. Siendo el peso una fuerza, debe tener unidades en newton o en libras. Es importante tener presente el sistema en el cual se está trabajando. Por ejemplo, si se está trabajando la masa en kilogramos, se va a utilizar una gravedad de 9.8 metros por segundo cuadrado para obtener el peso en newton. Si se está utilizando la masa en slug, se debe multiplicar por una gravedad de 32 pies por segundo cuadrado para obtener el resultado en libras. Las fuerzas son vectores y por lo tanto se representan con flechas. Una fuerza actúa en un punto del cuerpo en una determinada dirección y por tanto puede ser positiva o negativa. Diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica en donde se visualizan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En base a los conceptos de fuerzas dado anteriormente, se debe tener conciencia de cuáles parámetros representan fuerzas para no incluir en el diagrama parámetros que no se correspondan. Marco referencial. El marco referencial se refiere a la ubicación física del observador en relación al sistema en estudio. En la figura, por ejemplo, tenemos un vagón que es acelerado. Una persona situada dentro del vagón siente una fuerza, pero no observa la aceleración existente, ya que se mueve con el sistema. Para este observador, el sistema se encuentra en reposo. Ahora, un observador situado fuera del vagón sí observa que el sistema se mueve en forma acelerada. Un marco de referencia inercial es aquel en que es válida la primera ley de Newton, la cual estudiaremos posteriormente. Esto ha sido todo por ahora. Se agradece su atención y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.